¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Oh
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la tercera prédica de la serie Patrones Negativos de Conducta. Usted llegará a ser un hijo perfecto de Dios si se percata de esos patrones negativos de conducta y los corrige rápidamente. Entonces, su fe crecerá y alcanzará así el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Ya saben que esos patrones negativos de conducta se refieren a las fallas en su comportamiento o a la falta de empatía emocional para interrelacionarse con otros debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. En otras palabras, usted desarrollará esos patrones negativos de conducta y de pensamiento debido a que ha visto, oído y aprendido o ha sentido y ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento, es decir, durante su niñez. Dependiendo de la etapa de su crecimiento, podrá adquirir esos patrones negativos de conducta, sea en su conocimiento o capacidad de aprendizaje, en sus emociones, esto es, en su empatía hacia otros o en su comportamiento o modales. No obstante, no pasar por ese proceso en su crecimiento humano no significa solo omitir toda esa etapa en su desarrollo o crecimiento. Eso podrá llevarlo a desarrollar otros patrones negativos de conducta. Podrá crecer espiritualmente y llegar a la plenitud del Espíritu si haya esos patrones negativos de conducta y se despoja uno a uno de todos ellos. Por ejemplo, suponga que alguien está caminando por la calle y de repente escupe en la vereda y expectora algo con flema y viscoso. ¿Usted podría decir que esa persona tiene un buen nivel de fe o es maduro espiritualmente? Hermanos, escuchen bien esto. Incluso la gente del mundo que es bien educada y tiene buenos modales no haría eso. Este es uno de los tantos casos. Hoy le voy a dar unos cuantos ejemplos específicos de ciertas situaciones que pueden originar esos patrones negativos de conducta. Si ha sido criado en una familia funcional y se le ha enseñado buenos modales, podrá aprender en forma natural a comportarse correctamente y ser considerado con los demás. Sin embargo, es muy probable que los niños que no han recibido amor ni han sido bien educados en su niñez desarrollen ciertos patrones negativos de conducta. Por ejemplo, hay algunos niños que han recibido una buena educación de parte de sus padres, pero no han sentido su amor. ¿Saben por qué? Porque sus padres han sido muy estrictos con ellos. Repito, algunos niños tienen esos patrones negativos de conducta debido a la falta de amor de sus padres. Por ello, tanto un buen ambiente hogareño, así como una buena educación, son aspectos muy importantes en el crecimiento del niño. Si a un niño le falta amor, es muy probable que la responsabilidad sea de sus padres. Hay padres que les imponen a sus hijos sus gustos y preferencias. Esto puede funcionar cuando el niño es un bebé o cuando está en el nido, jardín o incluso cursando primaria. Pero ya desde secundaria o en la universidad, los jóvenes optarán por su propia elección de acuerdo a sus propios gustos y voluntad. No querrán seguir los deseos de sus padres, desearán optar por sus propias alternativas. Por eso, sus hijos no se sentirán contentos y sufrirán, pero no se atreverán a expresar su disconformidad por la estricta disciplina en la cual han sido educados. Hay padres que creen que lo mejor para sus hijos es que lleguen a hacer lo que ellos quieren, es decir, que deben elegir la carrera o la profesión que ellos consideran es la mejor para sus hijos. No obstante, en la mayoría de los casos eso no es así. Es solo el deseo egoísta de los padres. No les dan libertad a sus hijos, sino más bien les imponen sus propias opciones. Desean, en el fondo, realizarse a través de sus hijos,
Pero el problema es que sus hijos no desean eso. Incluso eso puede influir en su capacidad para establecer relaciones amicales con otros niños. Y en su vida de fe no les será fácil sentir el amor de Dios Padre. Por ello, su crecimiento espiritual será lento. No importa si escuchan 1000 veces que Dios es amor, no podrán en verdad sentirlo en sus corazones. Ese será un grave y peligroso patrón negativo de conducta. Habrán aprendido y sabrán que Dios es amor, pero no podrán sentir ese amor. Y como no lo pueden sentir, tampoco lo podrán compartir. Por ello, desarrollarán ese patrón negativo que es la falta de amor. Por otra parte, si usted engríe y cuida en demasía a sus hijos, eso también desarrollará en ellos un patrón negativo de conducta. Es tal como dice el refrán: la familiaridad o amistad engendra la falta de respeto. Si el abuelo engría a su nieto, el nieto le faltará el respeto. Suponga que usted les compra todo a sus hijos o hace sus tareas por ellos y les dice que pueden ir a jugar. Hay madres que son así. Dicen que hacen esto porque aman a sus hijos. Sin embargo, en verdad eso no es amor. Es tan solo mero engreimiento y eso hará que sus hijos formen esos patrones negativos de conducta. Si usted acepta el mal comportamiento de sus hijos y no los castiga por sus errores, ellos crecerán engreídos y maleducados. No se darán cuenta que lo que hacen es malo. De esta manera desarrollarán ese patrón negativo de conducta. Les comento algo. En 1983, aproximadamente, luego de inaugurar esta iglesia, había un niño muy inquieto. En ese entonces no teníamos sillas. Y el niño corría incluso durante el culto. Sus padres le decían que no debía hacerlo, pero el niño no les hacía caso. Y si otros hermanos le llamaban la atención, el niño, en vez de obedecer, trataba de golpearlos. Sí, era un niño bastante malcriado. Por cierto, también molestaba a otros niños en la iglesia. El único que podía controlarlo en cierta medida era otro pastor. No obstante, a los padres no les gustaba cuando ese pastor corregía al niño. Le decían que era solo un niño y que debía dejarlo hacer lo que quería. Debido a ese niño, la atmósfera del servicio no era la propicia. El niño fomentaba el desorden y por ello era objeto de las críticas de todos los demás hermanos. Sin embargo, los padres no hacían algo al respecto porque pensaban que el comportamiento del niño era algo normal. Una pregunta: ¿cómo creen que acabó el niño? Pues acabó siendo malcriado, rebelde y yéndose de la iglesia. Hermano, si no disciplina a sus hijos cuando se portan mal, eso hará que tengan en el futuro patrones negativos de conducta. Estos niños se volverán egoístas, no tendrán consideración por los demás, no podrán someterse a otros ni los podrán servir. Por cualquier razón, faltarán a clases en el colegio o a sus reuniones con otros amigos. Hermanos, los que tienen la mala costumbre de llegar tarde o simplemente no van a sus reuniones siempre dan excusas. Le echan la culpa a todo y a todos. Nunca piden perdón. Por eso no pueden corregirse. Deberían al menos sentirse culpables, pedir disculpas y corregirse, pero lo único que hacen es dar pretextos. Esta clase de personas nunca podrán corregir esos malos hábitos. Si tienen algún encargo o tarea difícil por cumplir, en vez de tratar de hacerlo ellos mismos, les pedirán a otros que lo hagan o simplemente no lo harán. Tan solo hacen lo que quieren hacer, lo que más les gusta y lo que es más fácil.
Estas son características de la gente ociosa. Solo buscan su propia conveniencia. Todo eso son patrones negativos de conducta. Hermano, si tiene alguna de estas costumbres, deberá corregirse inmediatamente. A esta clase de personas les resultará difícil controlar sus deseos y apetitos. Si crecen así, no tendrán dominio propio sobre sus impulsos. No podrán controlar sus instintos. Ahora bien, si vienen a la iglesia y cultivan algo de fe, les resultará complicado vivir conforme a la verdad y no podrán cambiar. Si enfrentan pruebas o problemas, fácilmente se desanimarán y cederán ante los placeres de la carne. Y como viven de esa manera, guiados por sus razonamientos carnales, si se les reprende o se les llama la atención, se ofenden y hasta lloran. Hay quienes cuando se les llama la atención derraman lágrimas sinceras de arrepentimiento y lo hacen aceptando su error y con agradecimiento. Sin embargo, otros no pueden tolerar que se les reprenda y mucho menos en público. Y lo que hacen es llorar, pero no de arrepentimiento, sino de resentimiento y de cólera. En ambos casos, lloran. No obstante, la intención es diferente. Hay lágrimas de arrepentimiento, hay otras de resentimiento, hay lágrimas de gozo y otras de agradecimiento. Hay muchas clases de lágrimas. Como les decía, esas personas, incluso si viven una vida cristiana esforzada, tratando de desechar la maldad de su corazón, no tendrán consideración por los demás, no los podrán aceptar ni entender porque les faltará amor y bondad. Como han sido criados de esa forma egoísta, tendrán un corazón pequeño y mezquino. Por eso, siempre les digo que deben despojarse de todo afecto carnal hacia su familia. Ahora que la fe de muchos ha crecido y que algunos ya han llegado a la roca de la fe, les puedo compartir esta clase de prédicas. De otra forma, las malinterpretarían. Ahora bien, con esto no quiero decir que no debe amar a su cónyuge o a sus padres o hijos. Si en verdad comprendiera el significado espiritual de este principio, no lo malentendería. Pero los que tienen una fe carnal, religiosa o cultural, lo malinterpretarán. Solo si se despoja de esta clase de amor carnal, podrá en verdad amar. Podrá amar a Dios y a su prójimo con ese amor sacrificial. De otra manera, solo podrá amar a su familia, y eso será muy mezquino de parte suya. Su corazón será muy pequeño. Hermano, debe despojarse de eso, y así podrá amar a todos, quien quiera que sea, y podrá aceptar a los demás tal y como son. Ahora bien, con esto no quiero decir que se debe separar de su familia. No tome esto en un mal sentido. No malinterprete la palabra de Dios. Es bueno que los hijos amen a sus padres y viceversa. Sin embargo, si su capacidad de amar se limita solo a sus seres queridos, eso no será bueno. Todos deben tener la capacidad de amar a su prójimo, no solo a sus familiares, sino también a todos los demás. Deberá tener la capacidad de amar espiritualmente a los hijos de los demás miembros de la iglesia, tal como ama a sus propios hijos. Si piensa, por ejemplo, que su hija es la única bonita dentro del grupo de danza o del coro, o que su hija es la que mejor danza o canta, aun si sabe que no lo hace tan bien, déjeme decirle que deberá despojarse de ese afecto carnal y, además, deberá ensanchar su corazón y mirar a los demás con los ojos de Dios. Si le falta amor y bondad, eso impedirá que crezca espiritualmente y no podrá llegar al nivel del Espíritu ni del Espíritu perfecto. Hermanos en Cristo, ya he mencionado que los patrones negativos de conducta se desarrollan en la medida en que ha pasado por experiencias perjudiciales y negativas en cada etapa de su crecimiento. Sin embargo, no se puede justificar su falta de crecimiento espiritual
escudándose en el pretexto que no ha sido criado en un buen entorno familiar. No deberá pensar que es imposible crecer espiritualmente. Deberá, al contrario, esforzarse más y hallar la forma de hacerlo. Si comprende las causas de esos patrones negativos de conducta que ha formado debido a su contexto familiar, podrá igualmente despojarse de ellos y con el poder del Señor y del Espíritu Santo los podrá superar. Un ejemplo, alguien maduro espiritualmente podrá describir una misma situación de manera positiva, mientras que alguien aún carnal lo hará en forma negativa. Por eso, hay desavenencias y discusiones en una familia carnal. Alguien maduro espiritualmente procurará, a pesar de las circunstancias, siempre ser un pacificador. Todo dependerá de la forma en la que vea las cosas. Si aplica este principio en su familia, las relaciones mejorarán considerablemente. No obstante, si se mantiene en el nivel carnal, es decir, guiado solo por las apariencias y emociones, no podrá ser agradecido. Como su sentido de contentamiento y gozo es temporal, basado solo en las circunstancias visibles, su corazón cambiará todo el tiempo. Sería bueno si tuviera la capacidad de aceptar en forma positiva lo que otros le dicen, pero si lo toma mal, se equivocará, los juzgará y condenará, tendrá celos de ellos y no tendrá gozo. A través de este ejemplo, podrá ver la diferencia que hay entre una familia espiritual y otra carnal. Sus palabras marcarán la diferencia entre la dicha y la desdicha. Frente a la misma situación, podrá decir palabras de bendición o positivas, o palabras de maldición o negativas. Eso marcará la diferencia. La mayoría de ustedes ya podrán darse cuenta si su familia ha alcanzado cierto nivel espiritual o si aún está en el nivel de la carne. Hermano, si es feliz en su vida familiar, al margen de la situación económica, es porque ya ha alcanzado cierto nivel espiritual. Sí, mi hermano, todo depende de usted. Todo dependerá del color del cristal con que mire las circunstancias. Dependerá de sus palabras, de sus pensamientos y reacciones. Todo deberá verlo y hacerlo con bondad. Hermanos, ahora les voy a compartir a los padres algunas pautas que pueden seguir en la crianza de sus hijos. Les será de beneficio no solo a sus hijos, sino igualmente a todos ustedes en su proceso de perfeccionamiento a fin de alcanzar un mayor nivel de santidad al poder examinar su vida y ver por qué razón sus hijos han desarrollado esos patrones negativos de conducta. E incluso si no tienen hijos, podrá aplicar estos principios en su trato con los demás. Una pregunta. ¿Qué es lo que los padres generalmente hacen si sus hijos le pegan a otro niño, hablan groserías o hacen algo malo? Primero, los padres o los profesores deberán procurar comprender la razón de la reacción del niño. Deberán hablar con el niño y hacerle entender que al golpear a su amigo también le ha causado un daño a él. Supongamos que su hijo golpea a su amigo porque se burló de él.
Deberá decirle que entiende su enojo, pero también deberá hacerle comprender que ha herido a su amigo. En este caso, no deberá tan solo pegarle a su hijo para corregirlo. Deberá hablar con él a fin de hacerle comprender que no debe reaccionar de esa manera y que Dios se alegrará si cambia de actitud. Debe hacerle entender que ha obrado mal. Sin embargo, los padres que tienen un carácter violento no aconsejarán así al niño. Lo recriminarán por haberse dejado golpear. Le dirán que si alguien lo golpea, debe devolverle el golpe. Hay padres que son así. Hay padres que les dicen a sus hijos que si alguien les da un golpe, deben devolverle dos. Esos padres inculcan en sus hijos una cultura de violencia. No forman en ellos concepto alguno de bondad. El punto es que debe guiar a sus hijos de tal forma que ellos mismos se den cuenta de sus errores. No obstante, hay padres que regañan y reprenden a sus hijos producto de su propia frustración y amargura. Si los niños cometen alguna falla, por mínima que sea, los amenazan e incluso les dicen que Dios los va a castigar. Algunas madres, para expresar su desaprobación, simplemente ignoran a sus hijos y les dejan de hablar. Tratan a sus niños con ira y cólera. No obstante, ellas no se percatan de la maldad que tienen en su corazón porque piensan que de esa manera están corrigiendo el mal comportamiento de sus hijos. Los padres deberán incentivar en sus hijos el amor de Dios y fomentar en ellos ese deseo y voluntad de vivir por su palabra. Pero si hacen que sus hijos le tengan miedo a Dios, diciéndoles que no los perdonará, harán que se alejen de Dios. Si enseña de esa manera a sus hijos, lo más probable es que les inculque miedo hacia Dios y terminen alejándose del Señor y de la iglesia. No deberá infundirles miedo hacia Dios. Si su hijo comete alguna equivocación, deberá guiarlo y ministrarlo a fin que se dé cuenta de ello. Y de ser necesario, deberá disciplinarlo con amor. No deberá en forma imprudente decirle que por cualquier cosa va a ir al infierno. Más bien, deberá decirle de manera calmada que si obedece la palabra de Dios, irá a una mejor morada en el reino de los cielos. Deberá inculcar en ellos la imagen de un Dios bueno y misericordioso. No deberá asustarlos diciendo que por cualquier cosa irán al infierno. Ahora bien, hay un caso en el que sí deberá ser claro y tajante. Si sus hijos cometen una cierta clase de pecado, sí irán al infierno. A ver, ¿qué clase de pecado es? Ya se los he mencionado. Es cuando cometen un pecado de muerte. Aquí no hay forma de decirlo suavemente. ¿Saben por qué? Porque si comete ese pecado, sí irá al infierno. Deberá decirlo clara y tajantemente. Deberá advertirles claramente que no cometan esos pecados de muerte. Este es verdadero amor. En otros casos, no deberá asustarlos de esa forma. Digamos que su hijo le pega a otro niño. Si le dice que por eso va a ir al infierno, será usted quien estará mintiendo. Solo por pegarle a un niño, su hijo no irá al infierno. En este caso, deberá dejar que el niño se arrepienta de su error y Dios lo perdonará y su hijo no irá al infierno. A menos que su hijo cometa un pecado de muerte, no deberá decirle que irá al infierno. Además, deberá enseñarle a no cometer esos pecados. No deberá inculcarle a su hijo la imagen de un Dios malo, diciéndole que por cualquier equivocación o desobediencia mínima, Dios lo enviará al infierno. Retomando la prédica, Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, una pregunta: ¿cómo creen que se sentirán y reaccionarán sus hijos si usted no hace algo por entenderlos, sino más bien los amenaza y critica? Si hacen algo mal,
Lo primero que harán será temblar de miedo y le ocultarán lo que han hecho o le darán excusas y pretextos, llegando incluso a mentirle. Ahora bien, si es muy estricto con ellos, no le dirán si han hecho algo mal. Se lo ocultarán para no ser reprendidos ni castigados. Nacerá en ellos una actitud de rechazo y rebeldía para no ser heridos. No aprenderán a respetar ni a aceptar las opiniones de los demás, más bien criticarán las ideas de otros. Y si los padres los comparan con otros niños, eso hará que en su interior se forme un complejo de inferioridad y de celos en su corazón. Sentirán celos de los demás niños y eso hará que se sientan inferiores a ellos. Así que, cuando quiera corregir a sus hijos, deberá hacerlo con sabiduría, tal como lo hizo Moisés para que el pueblo de Israel no adorara ídolos y no pecara. No deberá fomentar en sus hijos sentimiento alguno de inferioridad ni de celos. Si no alcanzan las expectativas de sus padres, jamás deberá criticarlos por ello. Generalmente los padres hacen eso. Les dicen a sus hijos que ya sabían que no iban a lograr tal o cual meta. Lo único que logrará con eso será desanimarlos. Hará que sus hijos se rindan ante la primera dificultad. Los volverá timoratos y mediocres. Los limitará mentalmente. Se pondrán topes infranqueables por esa actitud crítica de los padres. También, a veces los padres tienen la mala costumbre de mentir a sus hijos, mentiras que ellos consideran equivocadamente como no importantes. Hermano, le pregunto, ¿hace usted esto? Si lo ha hecho o lo está haciendo, le ruego que no lo haga más. Deseche ese mal hábito de mentir. Hay padres que para que sus hijos no los sigan cuando salen de casa, los mandan a hacer algo y luego se van. Eso es engañar a su hijo. O le dicen que van a traerle algo si se quedan en casa, pero luego no cumplen su palabra. Hay padres que imprudentemente les prometen a sus hijos que si aprueban el año de estudios, le comprarán lo que quieran. No obstante, al terminar el año, cuando el niño ya ha aprobado todos los cursos, les dan alguna excusa por no poder cumplir lo ofrecido. Les mienten con suma facilidad a sus hijos. Creen que los niños fácilmente lo olvidarán. Pero, hermano, eso es mentir. Y no se engañe, sus hijos lo recordarán. Y eso herirá su corazón y todos sus sentimientos. Si los padres mienten seguido, los niños también lo harán. Y tendrán una personalidad inestable y dura. Tendrán un comportamiento nervioso y no cumplirán lo que prometen. No cumplirán su palabra y no considerarán a otros. Así como han sido criados, así se comportarán con los demás. No creerán en otros niños, por más honestos que ellos sean. Confiarán solo en ellos mismos. Ni siquiera confiarán en su propia familia. Si los padres forman de esa manera a sus hijos, ellos mismos los terminarán decepcionando o engañando. Les mentirán constantemente y serán mejores mintiendo que los propios padres. Serán muy astutos para engañar a sus padres. Los harán caer en el engaño. La pregunta es, ¿quién enseñó a esos niños a mentir y a engañar? Sí, fueron sus propios padres. Sí, ellos mismos. Si un niño le miente a sus padres, lo normal es que sienta cierto remordimiento de conciencia, se lamente de haberlo hecho y decida no volverlo a hacer. Quizás hasta se proponga ayunar por ello. No obstante, hay niños que creen que mentir a sus padres es algo normal. Crecen así
y ya de adultos eso se convierte en un patrón negativo de conducta. Es decir, se convierte en un estilo de vida diario. Por el contrario, si los padres cumplen lo que prometen, sus hijos aprenderán a ser honestos, íntegros y responsables, y además a tener paciencia y dominio propio. Sí, hermanos, integridad y responsabilidad son dos cualidades imprescindibles para vivir y tener éxito en su vida social y laboral, así como en su vida familiar. Igualmente, son necesarias en su vida de fe, en su relación con su pastor y con Dios. Si no es honesto con Dios, Dios no confiará en usted y no podrá bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque su oración estará cargada de mentiras e hipocresía. Si está urgido por alguna circunstancia, le prometerá cualquier cosa a Dios con tal que responda a su petición. Pero Dios, quien conoce los corazones, dirá que usted es un mentiroso. Tan solo suponga que Dios respondiera a su oración. Usted, al poco tiempo, cambiaría de opinión y no cumpliría lo que le había prometido a Dios. Por eso, Dios no podrá confiar en usted. Volviendo a la prédica, hay algunos padres que, por estar cansados cuando sus hijos les hablan, les responden con un rostro aburrido o con molestia o fastidio. Si están de buen humor, son buenos y amables con los niños. Sin embargo, si están de mal humor, fácilmente se molestan e incluso pierden la paciencia en frente de ellos. Y quizás, por un momento, esa rabieta alivie su mal genio. No obstante, al poco tiempo lamentarán haber dicho lo que han dicho porque sus palabras hirientes y desmedidas habrán herido el corazón de sus hijos. En ese caso, esos niños sentirán ese desamor de parte de sus padres y no tendrán una buena autoestima y también serán violentos siguiendo el mal ejemplo de sus progenitores. Hermanos, si dejan que sus hijos hagan lo que quieran mientras están orando en el santuario, eso hará que se forme en ellos un patrón negativo de conducta, es decir, que tengan malos modales. Mientras sus hijos sean niños, ustedes, los padres, deberán ser ejemplo de oración y de puntualidad al venir a los servicios de la iglesia. Si deja que sus hijos hagan lo que quieran en la iglesia, harán bulla, se pelearán con otros niños y no dejarán que los demás escuchen el culto con atención. Por eso no querrán venir a la iglesia los domingos, ni respetarán el santuario de Dios, ni el culto, ni cuando se ore. Y cuando crezcan y ya sean adultos, no sabrán lo que significa vivir una vida de fe. Les doy un testimonio. Hay una pequeñita que viene con sus padres todos los días a la oración de Daniel. Creo que la mayoría ya la conoce. Ella está creciendo muy bien. Sus padres vienen a la oración todos los días. Por eso, ella ha aprendido a orar con sus manitos juntas. No llora, no corre, no hace ruido en el santuario. Más bien, ora con sus padres. No se queja ni los apresura para ir de regreso a casa. No los molesta cuando están entonando alabanzas. Repito, no hace bulla, simplemente imita a sus padres cuando oran. A pesar que la niña no puede en realidad orar, ella imita a sus padres. Ahí la pueden ver. Véanla ahí. Sus padres la han educado de acuerdo a la palabra desde que era un bebé. Por eso ha crecido de esa manera. Esta clase de niños, cuando crezcan, tendrán sabiduría, entendimiento e inteligencia del cielo. Y aun si de pequeños no han sabido orar en forma correcta debido precisamente a su niñez, Dios aceptará ese sencillo acto de juntar sus manos e imitar a sus padres como una oración. Por eso, Dios les dará sabiduría y entendimiento de lo alto, así como salud y prosperidad en todo. Si a los niños no se les educa y corrige en la iglesia,
correrán en el santuario durante el culto o se pelearán con otros niños. Y aun cuando vengan todos los domingos a la iglesia, no valorarán este tiempo. Le pregunto, ¿usted cree que así sus hijos llegarán a respetar a Dios? En vez de tener esa reverencia a Dios, en vez de alabarlo en la iglesia durante los cultos, esos niños o jóvenes comenzarán a amar las cosas del mundo y no entenderán la importancia de venir a los servicios los domingos ni a la oración. Por eso, no podrán vivir una correcta vida cristiana, incluso ya de adultos. En casos más graves, pecarán en el mismo santuario. A pesar que los maestros de la escuela dominical les enseñen la palabra, si los padres no los cuidan ni los educan en base a principios bíblicos, todo será inútil. Hay un refrán que dice que los hijos son el vivo retrato o el espejo de sus padres. Ahora ya saben que en la mayoría de los casos los hijos son como son debido a sus padres. Si ora para que Dios lo cambie y así puede educar a sus hijos en la verdad, el Todopoderoso responderá a su petición. Ahora bien, espero que al escuchar este mensaje los jóvenes no culpen a sus padres porque tienen patrones negativos de conducta. No quiero decir que indefectiblemente, si ha vivido en un entorno desfavorable, tendrá patrones negativos de conducta. Eso dependerá de su corazón y de su propio esfuerzo por superarse. Dependerá de la forma en la que ha sido educado, incluso en un ambiente no muy idóneo. Miren, sino a mis 3 hijas. Yo estoy muy feliz por todas ellas. A pesar que su niñez transcurrió en un entorno desfavorable, crecieron muy bien. Nunca se quejaron. Jamás faltaron a un culto. Siempre oraron. Predicaron el Evangelio desde niñas. Leyeron la Biblia. Dios mismo las educó y formó. Y aun cuando enfrentaron pruebas, las superaron con fe, buscando siempre la santidad, y así llegaron a ser esos vasos de honra. Sí, hermanos, Dios mismo las educó. Ahora bien, ser criados en un buen entorno tampoco asegura que sus hijos van a ser buenos. Hay muchos que han crecido en un medio ambiente no propicio, pero han llegado a ser grandes hombres o grandes mujeres. Eso es debido a que han superado esas limitaciones y siempre han tenido un pensamiento positivo y bueno, un corazón bondadoso y siempre se han esforzado incluso en circunstancias desfavorables. Por ejemplo, suponga que su padre cada vez que bebe licor le pega a su mamá y pierde totalmente el control. Le pregunto, ¿le ayudaría a pensar o decir que mejor hubiera sido no haber nacido en esa familia? Si crece con esa clase de idea fija en su mente, su vida será miserable. No podrá ser feliz. Le pregunto, ¿no hubiera sido mejor que pensara que su padre no deseaba comportarse de esa manera y que sufría mucho por esa situación? Hermano, si trata de comprender a su padre y servirle de todo corazón, incluso en esa clase de circunstancia, cultivará el fruto de la bondad en su ser. Y si ora con esa clase de corazón, creo firmemente que Dios oirá su oración y cambiará totalmente a su padre. Usted podrá dar el amor de Dios y la palabra le mostrará la forma de compartirlo. Solo deberá aferrarse a la palabra de Dios y siempre elegir el hacer el bien en toda situación. Entonces, no tendrá ningún patrón negativo de conducta, sino más bien su corazón se ensanchará a través de esas circunstancias no deseables. Ese es el método de Dios. Por eso, permite pruebas en su vida a fin de ensanchar su corazón y hacer de usted un guerrero espiritual. Dios no permitirá que sea tentado más allá de lo que puede soportar. Si una prueba puede hacer tambalear su fe, Dios no la permitirá. Hermano,
Si Dios permite alguna tentación en su vida, con toda seguridad la podrá superar. No permitirá algo que no pueda sobrellevar. Así que no se preocupe. Hermanos, todos ustedes son más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Luego de una prueba, de seguro vendrá la bendición. Y así, cada uno se forjará como hierro templado y se convertirá en un gran vaso de honra. Es lo mismo con los deportistas que representan en las Olimpiadas a cada nación, sea en el fútbol o en cualquier otra disciplina. Todos ellos se entrenan al máximo. Su país es el que asume el costo de ese entrenamiento a fin que obtengan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Una pregunta: ¿ustedes creen que los padres de esos deportistas se opondrán al entrenamiento? ¡Claro que no! Todo lo contrario, los padres le darán todas las facilidades para ello, para obtener esa medalla de oro, que es algo físico. El país los apoyará materialmente. De esa forma, un gran atleta podrá honrar a su nación haciendo que su bandera se hice en el podio de honor. Hermano, si ha aprendido algo que normalmente no debería haber aprendido debido a su contexto familiar, ahora tiene la oportunidad de darse cuenta de ello. Así podrá agradecerle a Dios por su gracia y por darle fortaleza para decidirse a cambiar su estilo de vida. Ahora me dirijo a los padres de familia. Les voy a dar un ejemplo. Algunos padres parecen tener un buen corazón y, sin embargo, sus hijos o hijas se pierden en las drogas, en la promiscuidad u otros vicios. Si en verdad los padres hubieran sido buenos, sus hijos no se hubieran perdido. Pero la verdad es que no han sido tan buenos como ellos dicen haber sido. Si este es su caso, le pido que examine su conducta y la forma en la que ha educado y criado a sus hijos, la manera como les ha hablado y cómo se ha comportado enfrente de ellos, y así, con toda seguridad, encontrará la razón. Suponga que un padre es alcohólico y todos los días discute y le pega a su esposa o tiene problemas con sus vecinos y sus hijos presencian todo eso. Le pregunto, ¿cree usted que una familia así podrá vivir en paz? Si un niño se cría en ese entorno familiar, aun si tiene un buen corazón, no podrá crecer en forma adecuada. Lo más probable es que se pierda y desarrolle alguna forma de patrón negativo de conducta. Por ello, no se podrá adaptar a la sociedad y, a pesar que se esfuerce por hacerlo, no logrará tener éxito en su vida debido a ese trasfondo. Lo malo y negativo que ha visto, oído y experimentado en su vida familiar influirán en su desarrollo humano posterior, y debido a esas carencias o influencias negativas, le será muy difícil llegar a ser perfecto y no podrá adaptarse de manera normal a su contexto social, a su entorno, colegio, iglesia, etc. Debe estar consciente de todo esto. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Haz que el mensaje que han escuchado hoy cale en el corazón de tus hijos y se haga un estilo de vida en ellos. Ayuda a los padres a que sean conscientes de esos patrones negativos de conducta que han heredado y han transmitido a sus hijos. Ayúdalos igualmente para que eduquen y disciplinen a sus hijos en el Señor y así puedan vivir conforme a tu palabra. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema
con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jerome Lee,
todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.